Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa, gozándonos, alabándote, adorándote, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Y ahora queremos pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos bendigas al meditar en tu palabra, que tú abras nuestro entendimiento, que tú quites toda distracción, todo espíritu que se levante contra el conocimiento de tu palabra y de nuestro Señor Jesucristo sea atado. Señor, permite que nuestro corazón sea una tierra fértil, permite que en nuestro corazón caiga la semilla que germine para que dé fruto y para que podamos cumplir tu voluntad. Bendecimos, Señor, este tiempo y lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 27. En los primeros versículos nos habla claramente de los enemigos de Jesús. El versículo 27, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para matarle. Si lo leemos de corrido, pasamos de largo sin notar primero el absoluto que nos está diciendo aquí. Aquí no es que había división, no es que unos estaban en favor y otros estaban en contra. No, aquí dice todos los principales sacerdotes. Y ahí yo haría un alto, porque eso ya me está diciendo mucho. No era gente del pueblo, eran señores religiosos que se supone que estaban al servicio de Dios y que conocían las Escrituras. Y que aparte de conocer las Escrituras, habían sido testigos oculares de los milagros y de los prodigios que nuestro Señor Jesucristo estuvo haciendo durante su ministerio aquí en la tierra. Y a pesar de todo eso, a pesar de la vocación, del llamamiento que tenían, a pesar del oficio que realizaban, a pesar de conocer la ley, a pesar de ser testigos oculares de cosas innegables que nuestro Señor Jesucristo había hecho y nadie más había realizado como Él, dice que se reunieron los ancianos y los principales sacerdotes para entrar en consejo contra Jesús. Y no para hablar mal de Él, no solamente para estar ahí cuchicheando. Tenían un propósito y era matar a Jesús, a un hombre que solamente estaba haciendo el bien. Se supone que esto podemos esperarlo de gente que no conoce a Dios, gente que no está instruida en las Escrituras, gente que es ajena totalmente a las cosas de Dios, pero gente religiosa, pues esa es la gente que quería matar a Jesús. Y lo curioso es que no eran solamente, aquí nos menciona en este pasaje a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo, pero también en otras partes de las Escrituras vemos que no eran los únicos enemigos de Jesús. Tenía a los escribas y a los fariseos, tenía a los saduceos, y todos, aunque tenían diferentes oficios, todos tenían una cosa en común: todos eran religiosos. Los ancianos del pueblo era como el grupo influyente, como la élite principal. Los del Sanedrín era como la corte suprema. Los escribas se supone que eran los intelectuales, los que conocían y enseñaban la ley. Y por ende conocían las profecías, por ende conocían lo que estaba escrito. Pero aún ellos estaban en contra de Jesús. Estaban también los fariseos. Jesucristo los confrontó muchas veces, y no porque no los amase, sino porque estaban mal y estaba queriendo corregirles, porque querían llevar la ley al extremo, pero en ese afán pasaban por alto lo principal. Y se los dijo en Mateo 23, y es más, la menta, el eneldo, el comino, y está bien, es necesario hacer esto, pero sin dejar de hacer aquello. Es decir, tenían un desequilibrio, se enfocaban solamente en algunas cosas. Por lo que veo, cada uno de estos grupos era muy elitista, escogían lo que les gustaba y lo que querían hacer, mas no escuchaban la voz de Dios. Incluso nuestro mismo Señor Jesucristo les confrontó directamente a todos estos de aquí, los saduceos, que no creían en la resurrección, no creían en ángeles y estaban en contra de Él y se oponían. Y el Señor Jesucristo en Marcos 7, yo que ustedes lo anotaba, Marcos 7, 5 al 9, dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Miren el pleito que traían este grupo de religiosos.
¿por qué tus discípulos no andan conforme a qué? Tradiciones. No le preguntaron por qué están incumpliendo la ley de Moisés. ¿Por qué no cumplen la Torá? No, le está diciendo, ¿por qué tus discípulos no cumplen las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y le dice el Señor Jesucristo a este grupo de religiosos que aparentemente lo que estaban haciendo era correcto, pero miren lo que les dice el Señor Jesucristo. Y aquí aprovecho para deciros, amados, tenemos que estar constantemente repasando las Escrituras para ver si estamos en el camino correcto. Miren lo que les dice el Señor Jesucristo: en vano me honran. Ustedes que se creen religiosos, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Lejos de enseñar lo que las Escrituras mandaban, enseñaban tradiciones, mandamientos hechos, y lo dice claramente y lo está diciendo Jesucristo, mandamientos de hombres, y hoy no es la excepción. Hoy día tenemos en nuestro mundo mandamientos de hombres que no están ni en la Escritura, y la gente es en lo que más se apega, siguiendo tradiciones. Las tradiciones les tienen atados, pero ni siquiera se preguntan, ¿es lo que le agrada a Dios? ¿Está escrito en la palabra de Dios? ¿Es lo que manda la palabra de Dios? Pero lo hacen y se dejan la piel. Yo veo cómo hay gente que hasta el día de hoy hacen procesiones, hacen mandas, hacen lo que no está escrito, y nada de eso está aquí. Nunca mejor dicho, lo que no está escrito. Son mandamientos de hombres, hombres que se sacaron de la manga. Mira, ahora para que te bendiga Dios hay que hacer esto, pero no está en las Escrituras. Sin embargo, la gente lo hace y están igual que este grupo de religiosos, radicales, entregados, pero lejos de la palabra de Dios. Miren cómo les responde Jesucristo mismo: en vano me adoráis. Amados, Dios quiera que la adoración que estemos rindiendo al Señor no sea en vano, que sea una adoración basada en las Escrituras. En vano me adoráis, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y dice, no se queda ahí, porque dejando el mandamiento de Dios, lo está diciendo Jesús, dejan el mandamiento de Dios. ¿Para qué? Para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Díganme ustedes, ¿se equivocó nuestro Señor Jesucristo al decir eso? ¿Lo vemos hasta el día de hoy, sí o no? Todos somos testigos, hombres religiosos. No vamos a señalar los grupos porque ya los conocemos. Pero cuidado, como les dije en otras ocasiones, señalando a otros, podemos estar nosotros saliéndonos también del camino. Suele suceder. ¿No les pasa que cuando van mirando a alguien que, ay, se va a caer, lo estás viendo, cuando te das cuenta, el que se cayó fuiste tú, por estar mirando a otro? Tengamos cuidado. Romanos 15:4, se los voy a decir hasta el último día de mi vida. Estas cosas fueron escritas, ¿para qué? Para que fuésemos enseñados por ellas. Esto no está de relleno, está para advertirte a ti. Cuidado, tú estés dando una adoración vana al Señor. Cuidado, y lo que tú estás viviendo son tradiciones de hombres. Y nosotros sabemos, amados, que aún en nuestras filas se cuelan muchas tradiciones que no están en la Biblia, como el largo de la falda. La Biblia te dice que hay que vestir con modestia, pero no te dice qué largo debe estar la falda. ¿Son tradiciones y mandatos de hombres, sí o no? Nos preocupamos más por esas cosas que ni siquiera vienen aquí. Andamos viendo la paja en el ojo del hermano y tenemos senda viga. Cuidado, en lugar de perder el tiempo en eso, pregúntate, ¿qué mandatos me está dando Dios a mí para obedecerlos, para andar en santidad, para estar cerca de Dios, para honrarle, para que mi adoración no sea en vano? Todo esto es para todos nosotros, porque todos estamos en el camino. Todos podemos caer. Como dice el refrán popular, en la casa del jabonero, el que no cae, resbala, y el que no, lo empujan. Y cuidado, vaya a ser tu propio hermano en la fe el que te esté empujando. Cuidado.
El que no cae resbala y al que no lo empujan. Eso no se debe ver en las filas de una iglesia. Qué tremendo que estos hombres, suponiéndose los más sabios entre los religiosos, eran enemigos. Yo así le titulo, los enemigos de Jesús. Cuidado, y tú y yo nos volvamos en enemigos de Jesús. ¿Saben por qué estos hombres odiaban? Porque esa es la palabra, me puedo permitir usar esa palabra. Nadie busca la vida de otro individuo si no es que le está odiando. Si no es porque hay una carcoma, una raíz de amargura, de odio en su corazón. Eso es lo que había en el corazón de estos hombres. Y todo porque no les gustaba que les vinieran a quitar su comodidad, sus tradiciones, sus puestos. Y podría yo seguir. Y yo me pregunto, ¿habrá entre nuestras filas? Y es una pregunta que yo sé la respuesta, pero me voy a atrever a lanzarla. ¿Habrá en nuestras filas a alguien que le incomoda lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo? Muchos incluso se molestarán conmigo y dirán, uy, ya está otra vez rayando con lo mismo. No soy yo, amados, yo estoy hablando de la palabra de Dios. Y el Señor me permite que yo pueda traerla para decirte a ti, cuidado, y estás en la misma situación, dando adoración vana, vistiéndote de religiosidad. El aspecto no siempre corresponde con el interior. Tú puedes andar todo pulcro. Hoy, como yo digo, yo me saqué un refrán y se los paso. Antes a los ladrones los identificábamos, ¿verdad? Hasta decíamos, uy, cuidado con ese. Hoy día los ladrones visten de corbata. Así que cuidado. Como decimos por ahí, ¿verdad? El hábito no hace al monje. Igual en la religión, no importa. Tú puedes venir con corbata, todo peinadito. Por dentro, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu relación con Dios? Eso es lo que Dios mira. Incluso cuando iban a ungir a David, el Señor le dijo al profeta, no mires lo que hay afuera del hombre, yo no miro eso, yo miro lo que está dentro. Y el Señor te está diciendo en esta mañana lo mismo. No caigas en la religiosidad, no caigas en la monotonía. Estos hombres iban vestidos de piedad, pero sus obras no veas cómo eran, La apariencia engaña. ¿Caras vemos? Corazones no sabemos, incluso hasta el vocabulario. Ay, hermanos, que Dios les bendiga. El árbol por sus frutos se conoce. Si tú dices que eres hijo de Dios, tienes que demostrarlo con tus hechos. Amén. No puede un árbol malo dar frutos buenos. Te pueden engañar, eso sí, pero tarde o temprano se nota qué tipo de fruto estás dando. Tarde o temprano. Y mejor que te pongas a cuentas ahora, que el Señor te tenga a decir, yo ni te conozco, pero si en tu nombre eché de fuera demonios, pero si yo hablaba, no te conozco. Dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos. Me encanta ese versículo. No te está poniendo un inspector de ITV, ponte a revisar el coche de los hermanos. Dice, examinaos, ¿a quién? A vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos, no vayamos a caer solamente en la religiosidad del estar aquí. Espero y quiero creer que es porque sabes que veniste a rendirle adoración a nuestro Señor Jesucristo, el único que es digno, como cantábamos, el único digno de recibir la honra, la gloria, el poder, la majestad, porque fue el único que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero en este capítulo tenemos otro personaje importante, un personaje que da mucho que pensar, el falso amigo de Jesús. Dice la Escritura en este capítulo que Judas fue a pedirle a los principales sacerdotes, ¿qué me dais si yo os entrego a Jesús? ¿Judas? ¿El que caminó 3 años con Jesús? ¿El que se sentó a comer a la mesa con él? ¿El que vio multiplicar los panes y los peces? ¿El que vio al cojo andar, al ciego ver, al sordo oír? Judas. Ustedes van un capítulo atrás, en el 26, nos dice que antes de que Jesucristo fuese crucificado, fueron a Betania y fueron a la casa de Simón el leproso. Que digo, se le quedó el mote, el pobre tendría lepra, lo sanó el Señor, pero ya le decían Simón el leproso, ya no se le quitó el nombre, ¿verdad? Y este Simón el leproso, aparte de haber sido sanado, si no, no los hubiera invitado a su casa. Por la ley no podrían estar ahí, ni podría estar dentro de la ciudad.
Pero este hombre, aparte de haber sido sanado por Jesús y ya no tener lepra, era un fariseo y convidó a Jesús a comer a su mesa. Cuando llega el maestro, dice que viene una mujer y vierte un tarro de perfume costoso. Todos le caemos al pobre Judas. Siempre decimos, Judas era el tesorero y se enojó. Dice, los discípulos se enojaron y todos dijeron, pero qué desperdicio. Digo, pues entonces como que tanto amor al maestro no le tendrían. Yo me pregunto, ¿dónde está ese Pedro que decía, Señor, no te acontezca tal cosa, Señor, no vayas? Y se enojó porque le vertieron un perfume costoso y dijeron, jolín, ya lo hubiéramos vendido. Jesucristo, cuando vio la actitud de ellos y cuando escuchó a Simón decir, si este fuera profeta, ya estaba dudando y ya no era leproso. ¿Ustedes entienden eso? Yo no lo entiendo. Y muchas veces estamos igual, vemos el milagro, hemos sido testigos del milagro, Dios te ha hecho el milagro y sigues dudando. Dice Simón, si este fuera profeta, ¿sabría qué tipo de mujer es? A ver, espérate, si tú tenías lepra, ¿de qué estás hablando? Sabría que es una mujer mala. Y le dice Jesús, Simón, quiero contarte algo. Había un hombre que uno le debía 500, otro 50. Pero como ninguno de los dos le podía pagar, les dijo, mira, mejor les perdono la deuda. ¿Tú quién crees que va a estar más agradecido? ¿Quién crees que va a amar más a su amo? Y Simón, tan inteligente, ¿verdad? Pues el que más debía. Imagínate, si le perdonas 500, vamos, te va a estar agradecido toda la vida. Le dice, exactamente. Yo entré a tu casa y ni siquiera un beso me diste. Y ni siquiera me lavaste los pies, cosa que era costumbre. Y tú que eres fariseo, deberías de saberlo. Que tanto estaban ahí. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? ¿Por qué no guardan las tradiciones de los ancianos? Entré y no me diste beso ni me lavaste los pies. Y esta mujer, desde que entré, no ha parado de besar mis pies, ni de ungir mis pies con ese perfume. Qué lección, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Veámonos en ese espejo, igual de ingratos podemos ser. Viene Judas, que estaba entre ellos, entre los que se enojaron por el desperdicio que hizo esta mujer y que Jesús lo permitió. Y yo creo que le quedó tanto el cabreo que por aquí salieron de esa reunión y fue él a buscar a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me dais si yo os lo entrego? Yo no sé cómo podría ver otra vez al Señor, sabiendo que llevaba en su bolsillo el fruto de la traición. Y sigue con el maestro. Pero una vez que se da cuenta que apresan a Jesús y una vez que se da cuenta todo lo que está sucediendo, dice que va con los sacerdotes y les dice, me arrepiento, no, he hecho mal, he pecado, he entregado sangre inocente, no quiero el dinero, y se lo entregó. ¿Y qué dijeron los principales sacerdotes? Hombre, sí es verdad, tienes razón, este hombre no ha hecho nada malo, solo ha hecho bienes. ¿Qué le dijeron? A mí qué me importa, ese es tu problema, a mí qué me dices, yo ya te di lo tuyo, lo acordamos, ¿no? Allá tú. ¿Saben qué pensaba cuando leía esto? ¿Cuántos hemos dejado al Señor por irnos tras el mundo, llámese amigos, vicios, etcétera? Y cuando te unes a lo malo, todo el mundo te da la palma, ¿verdad? Porque, ¿saben cuál es el secreto o cuál es la razón? No porque sean buenos amigos, ojo. Esos no son buenos amigos. Los que te ayudan a pecar es porque no quieren ser los únicos señalados, no quieren ser los únicos embarrados, quieren que te hundas junto con ellos, no porque te quieran, no porque quieran que seas feliz, sino porque quieren que te hundas, y si es posible, más que ellos. Miren lo que le dijo, todo ese grupo, ¿a nosotros qué? Allá tú, ese es tu problema. Tan solo, tan hundido se sintió, que lo último que hizo fue ir y ahorcarse por 30 monedas de plata. Las 30 monedas de plata actualmente, si tú las quieres vender como colección, como los sellos, ustedes saben que hay colección de sellos, ¿verdad? Si las quieres vender como colección, llegas a obtener mínimo 9,000 euros. Si las llegas a vender a precio metálico, es decir, tú traes las 30 moneditas,
Si están en buena condición, según cómo esté el tipo de cambio, etcétera, etcétera, te llevas unos 500 euros, ya baja. Pero si las vendes como un artículo histórico, te llegan a dar 3,000 euros. Y yo estaba pensando, bueno, entre 500, 3,000, 9,000, ¿vale la pena traicionar a tu maestro? Ni por todo el mundo. No, todos decimos ahora que no, ¿verdad? Amén, amén. Pero la realidad es otra. Cuando tú pones como cosa principal tu trabajo, cuando tú pones como cosa principal el querer tener más dinero, estás traicionando a Jesucristo. Te conviertes en un pseudo discípulo, un falso amigo. Judas andaba con él. Cualquiera se iba a imaginar lo que iba a hacer. Y miren lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 6. En Mateo 6, desde el 19, nos dice claramente: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Hoy día todo mundo, no me pueden decir que no, todo mundo quiere tener su guardadito. Es cierto, lo necesitamos, si no, ¿con qué vamos a comer? Si el Señor lo sabe, pero el Señor también nos dice en Mateo 6, fíjense: ¿por qué os afanáis por el qué comeréis, el qué vestiréis? ¿No valéis más que los mismos pájaros o que las flores del campo? Y qué curioso, miren, el Señor no está negando una necesidad, pero te está advirtiendo: cuidado, cuidado, y quieres hacerte tesoros aquí en la tierra, te lo pueden robar. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Pregúntate a ti mismo, analízate, ¿dónde está mi corazón? El Señor dice: pedid y se os dará. Antes de que pidan, yo ya conozco vuestras necesidades, pero no pongan su afán, su foco, su tesoro, su corazón, su alma en ello, no. Pónganlo en las manos de Dios todo lo que necesitan, y que sea Dios lo primero en tu vida. Dice Mateo 6:24, ninguno, y ese es otro absoluto divino. Cuando dice ninguno es ninguno, ni tú, ni tú, ni tú, ni yo. Ninguno puede servir a dos amos. ¿Nos queda claro? Aquí el pobre Judas estaba intentando servir a dos amos, pero quedó mal con uno. ¿Y sabemos con quién? Tenemos otro personaje importante también en este pasaje. Este personaje a mí me llamó mucho la atención. Es Pilato. Él, como gobernador romano de Israel, tenía la responsabilidad de mantener el orden, de recolectar impuestos, pero él tenía como autoridad el poder concederle la vida o la muerte a los mismos ciudadanos. Pero qué curioso que cuando traen a Jesús, y Pilato, que tenía la capacidad de poder determinar su muerte, dice: este hombre, yo no veo que haya hecho nada malo, estaba juzgando bien. Y viendo, sabiendo que era la envidia el motor de estos hombres, les pregunta: ¿a quién queréis que os suelte? Ya saben que siempre soltamos a un preso en estos tiempos. ¿A quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Y qué le dijeron? A Barrabás. Pilato sabía que por envidia lo habían entregado. Y vuelve, qué curioso, 2 ocasiones allí en ese versículo les está preguntando: ¿a quién quieren que os suelte? Y cuando vuelven a decir la segunda vez a Barrabás, él les dice: pero qué mal ha hecho este hombre. Es decir, una tercera vez está abogando Pilato por Jesús. Y Pilato no era ni siquiera del pueblo de Israel y no era ni religioso. Él tenía entre su religión un montón de dioses, un montón de deidades. Y está viendo que Jesús era un hombre justo. Y por eso les dice: pero qué mal ha hecho este hombre. La misma mujer de Pilato, de Poncio Pilato, viene y le manda un mensaje, le dice: ten cuidado y te metes con este hombre, no tengas nada que ver con este justo. ¿Están oyendo los calificativos que una persona que no tiene la misma religión que el pueblo de Israel está diciendo de Jesús? ¿Cómo es posible que alguien que no tiene nada que ver con la Torá ni con las tradiciones judías puedan ver que este santo era justo?
No tengas nada que ver con este hombre que me perturbó. Tuve sueño con él. Este es un hombre justo. Por eso dice Pilato, yo no veo nada malo en él. Yo me lavo mis manos. La multitud que ya había sido persuadida por los ancianos y por los principales sacerdotes dijeron, la sangre de ese varón sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. A mí se me hace una cosa tremenda. Yo no sé si ustedes están viendo la magnitud de la maldición. Pero ellos, miren cuánta multitud allí estaba. Y lo curioso es que también vemos pasajes que nos dice que todas las multitudes fueron testigos de los milagros que hizo Jesús. Y yo me atrevo a pensar que más de alguno de esos que vieron y que comieron incluso el pan que les dio Jesús, que lo multiplicó, estaban allí, entre ellos. Porque fueron persuadidos. Amados, tengamos cuidado, tú y yo no estamos exentos de ser persuadidos hoy día por las redes, por las noticias, por todo lo que está pululando en el ambiente. Están buscando el que desviemos nuestra mirada de Jesús. Están buscando que dudemos de nuestra fe. Hoy día están ya sacando muchísimas cosas con la inteligencia artificial. Hoy día te pueden engañar de miles maneras. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te vas a dejar influenciar por lo que oigas en los medios? Si tú no estás basado en la palabra de Dios y desconoces las Escrituras, me temo, amado, que vas a ser extraviado de tu fe. Tenemos que estar constantemente meditando en la palabra de Dios. Los seguidores de masas, dice Juan 2:23, muchos, oigan la palabra, muchos creyeron en su nombre. Muchos, ahí están, de los que creyeron en su nombre. Pero ¿qué nos dice la Escritura también? Los demonios también creen y tiemblan ante Dios y no se salvan. Creer no es suficiente. Creer, hasta los demonios creen y tiemblan. Y ellos creyeron y lo traicionaron y pidieron su muerte. Dice, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque les conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ese es nuestro Señor, el que lo sabe todo. Jesús es Dios. Jesús es omnisciente. Él sabe lo que tú estás pensando ahora. Y Él quiere que tengas la certeza de que tú eres hijo de Dios. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Pero a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, ¿qué les sucede? Hechos hijos de Dios. Juan 1:12. A todos los que le creyeron, ¿sí? ¿Creer más? Le recibieron. Recibirles que ahora, Señor, yo te abro las puertas de mi vida, te entrego mi ser, me rindo ante ti, te doy el timón, tú eres el que lleva el control de mi vida. Ahora tú eres mi Señor y yo soy tu siervo, hago lo que tú quieras. Te rindo mi ser, te entrego mi vida. Eso es el evangelio completo. Creer, pero también recibirle. Recibirle es reconocerle que Jesucristo es Dios y que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es el único nombre en que podemos ser salvos? Jesucristo. Amén. Ese es el evangelio. Jesucristo es el que murió por ti en la cruz del Calvario. ¿Ya vieron cuántos ejemplos? Tan cerca y a la vez tan lejos de salvación. Y así hay muchos seres humanos hoy día. Estaba mirando una noticia de un presidente conocido mundialmente que hizo algo bueno por Israel y le dijeron, ¿ahora sí crees que tienes puntos para ganarte el cielo? Y respondió curiosamente, no creo, no sé ni siquiera si voy a llegar al cielo. Y es un presidente que le han estado rodeando desde su candidatura. Pastores, le han dado Biblias, el mismo Kirk, que lo fallecieron, se miraba entre ellos. ¿Ustedes creen que no ha tenido testimonio este hombre? Y como él, muchos pueden haber, tan cerca y a la vez tan lejos de la salvación. Los religiosos buscaban su muerte. Entre sus discípulos hubo traidores. Lo que me toca y me da esperanza es ver que un hombre ajeno totalmente a todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, que estaba más bien cumpliendo con su deber,
en el momento final de nuestro Señor Jesucristo, dice que por ver lo que sucedió, las señales que pasaron, dijo, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. El centurión, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Yo creo que nosotros hemos visto suficientes evidencias de que Jesucristo es real, de que Él existe. Espero que tú también dobles tu rodilla delante de Él y le digas, Señor, yo sé que tú eres Dios encarnado, que te humillaste por amor a mí, que viniste a entregar tu vida para limpiar y salvarme de mis pecados. A la mujer que le lavó los pies, que era criticada, y Jesucristo dijo, ella va a pasar a la historia, muchos van a hablar de lo que ella hizo. ¿Y saben qué es lo que le dijo a la que criticaban? Que decían, si supieran qué mujer es esta, le dijo, hija, tus pecados te son perdonados. Dos cosas que yo veo aquí. Una mujer pecadora, como yo, como tú, que llevó su todo a los pies de Jesús. Eso es lo que te está pidiendo Dios hoy. Entrégate todo, sin reservas. No pienses el costo, no pienses nada más. Di, sí, Señor, heme aquí. Señor, me rindo a ti. Humíllate como el centurión, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él mismo lo dijo, yo soy el pan de vida. Dio Moisés el pan, pero era un pan terrenal. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua que mitiga la sed. Yo soy el alfa, la omega. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que viene a mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo es tu única esperanza. Que no sea una tradición, amados. Aquí no debemos venir por tradición. No leas tu Biblia por tradición ni por compromiso. Búscale con devoción y pídele, Señor, renueva mi corazón, renueva mi ser. No quiero tener una religiosidad. Acuérdense de las 10 vírgenes. 5 tenían sus lámparas llenas de aceite. 5 tenían lámpara. Parecía que estaban listas. Que no nos pase a ninguno de nosotros igual, amados. Tenemos que estar repostando el aceite de la unción y llenar nuestras lámparas cada día. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor que conforme a su palabra en 2 Corintios 13:5 nos ayude a analizar cómo estamos viviendo hoy. ¿Estoy viviendo una religiosidad? Dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Estáis en la fe o estás viviendo tradición? ¿En qué estás? ¿Estás viviendo costumbres? Yo hago esto por costumbre, porque así lo han hecho siempre, porque en mi casa se hizo así, así me enseñaron mis padres, mis abuelos. No vivas tradición, no vivas costumbres, vive lo que te dice la palabra de Dios.